Buenos días, señor canciller. En mi rol de asesor es menester mencionar las obligaciones que tiene el Estado de Ecuador en materia de derechos humanos, internacional humanitario y derecho penal internacional. Como con respecto a las obligaciones fundamentales del Estado ecuatoriano en relación de los derechos humanos, tenemos el respeto al derecho internacional de los derechos humanos. Ecuador tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas dentro de su jurisdicción. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos del sistema interamericano, esto incluye el derecho a la vida que está consagrado en el artículo cuarto. También es menester mencionar que Ecuador tiene el derecho a la protección diplomática, tiene la obligación, perdón, a la protección diplomática y la extraterritorialidad de las misiones diplomáticas. Esto quiere decir que de acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, establece que establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas extranjeras en territorio de un Estado receptor, en este caso el Estado de México. En este caso, el artículo 22 de esta convención establece que los locales de la misión diplomáticas, en este caso sería la Embajada de México, son inviolables y que el Estado receptor debe tomar las medidas adecuadas para protegerlos contra cualquier intrusión o daño y evitar cualquier perturbación de la tranquilidad de la misión o la ofensa de su dignidad. Adicionalmente a esto, tenemos la prohibición de la tortura y el trato inhumano o degradante. Ecuador está obligado a prohibir la tortura y cualquier forma de trato inhumano o degradante de acuerdo con la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles de las Naciones Unidas. El artículo segundo de esta convención establece la obligación de los estados partes de tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales y otras medidas eficaces para prevenir los actos de tortura en cualquiera de sus territorios bajo su jurisdicción. Asimismo, tenemos que el derecho a un juicio justo y al debido proceso. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Ecuador, garantiza el derecho a un juicio justo y a un debido proceso en su artículo 14. Esto incluye el derecho a ser oído públicamente y con todas las garantías necesarias por un tribunal competente, independientemente e imparcial, así como el derecho a la presunción de inocencia, a ser informado de los cargos y a contar con tiempo y facilidades adecuadas para la preparación de la defensa. Esta obligación debe garantizarse al expresidente de Ecuador. Ahora bien, también debemos tener en cuenta otras obligaciones con respecto al derecho internacional humanitario y al derecho penal internacional, otras normas relevantes para el caso presente. Debemos tener también en cuenta la protección al personal diplomático, porque además, además de la Convención de Viena, esta establece que el personal diplomático debe ser tratado con respeto y protegido contra cualquier forma de violencia o amenaza. El artículo 29 de esta convención establece que el Estado receptor está obligado a tomar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra cualquier intrusión o daño. También es menester mencionar la prohibición de la violencia contra personas no combatientes. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, en particular con el protocolo 2, el protocolo 1 de la Convención de Ginebra de 1949, las fuerzas que participan en un conflicto armado están obligadas a distinguir entre personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Eh, Aquí quiero hacer una aclaración. Tienen que hacer la distinción entre combatientes y personas no combatientes y abstenerse de atacar personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Finalmente tenemos el derecho que tienen los detenidos y la protección contra la tortura y el trato inhumano. Como vemos en el caso, Ecuador capturó unas personas en la Embajada de México. Entonces, a estas personas se les tiene que dar un trato humano con dignidad y está totalmente prohibido la tortura y el trato inhumano contra ellos. Esto pues de acuerdo con la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y penas. Finalmente,
con respecto a la situación del expresidente de Ecuador, hay que mencionar que él, de acuerdo a las obligaciones mencionadas, se le debe garantizar un debido proceso, pero tiene que garantizarse todos sus derechos porque hace parte de la obligación que tiene el Estado de Ecuador. Asimismo, las personas capturadas se les debe garantizar un debido proceso y no se les puede capturar sin una orden o sin un fundamento jurídico, porque estaríamos violando una de las obligaciones anteriormente mencionadas. También es menester mencionar que la violación que hizo Ecuador al entrar a la embajada es violatoria de una obligación internacional, que sería la de la protección del personal diplomático y también la obligación de la protección diplomática y la extraterritorialidad de las misiones diplomáticas. En este sentido, Ecuador podría estar en curso en una responsabilidad del Estado por violar una obligación internacional. Finalmente, con respecto al derecho penal internacional, el expresidente de Ecuador no, frente a temas de derecho penal internacional, sus delitos no serían competencia de la Corte Penal Internacional, pues entre los delitos que se le acusan no entra dentro de esta competencia para la Corte Internacional. En consecuencia, debo decir que todas estas obligaciones están enmarcadas en un marco, o sea, todas estas obligaciones que mencioné al final se traducen en que el Estado de Ecuador debe respetar, proteger, investigar y dar el acceso a las víctimas o a las personas que se ven afectadas a recursos efectivos de protección. También se pueden marcar en un aspecto de promoción de estos derechos humanos y una cooperación internacional. Muchas gracias.